Buenos días, gusto de saludarles. Bienvenidos a el curso de contabilidad social para la Universidad Rural. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una semana más, hoy 1 de agosto de 2021. Bien, entonces, como les indicaba, bienvenidos. Vamos a iniciar con el curso de contabilidad social. Su código es FG111 en su semana 3. Vamos a ver el tema equilibrio del mercado de productos. Mi nombre es Renato Jiménez, será un gusto estar compartiendo con ustedes, indicándoles que definitivamente y haciéndoles la sugerencia que pongamos la debida atención, ya que hoy conoceremos algunos temas que son de suma utilidad para entender el comportamiento de la economía nacional o entender la economía nacional. ¿Por qué funciona así? Y es más, ¿por qué tiene que ser así? Y aquí no hay una conjeción donde nosotros podamos decir que no es lo ideal. Definitivamente no. Así es, se marca la tendencia y el comportamiento. Entonces, como les hemos venido diciendo, ya va a llegar una parte donde se considera práctica, pero en este momento el curso es eminentemente teórico. Y a través de esta teoría es que nosotros vamos a solidificar el conocimiento ya cuando desarrollemos la práctica. Ya cuando entremos de lleno, ya ustedes deben de conocer todo este tipo de variables, por eso es importante. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Y como se nos ha hecho ya normal el inicio de los cursos, vamos a iniciar con el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es el siguiente: que el estudiante aprenda a determinar con base a variables económicas correspondientes el equilibrio de mercado de productos, así como el multiplicar las inversiones. Así como el multiplicar las inversiones. Bien, veamos pues. Nosotros acá vamos a empezar o vamos a iniciar a ver el equilibrio del mercado de productos. Recapitulando un poco, recuérdense que ustedes ya llevaron el curso Fundamentos de Economía, también se llevó el curso de Administración Financieras. Ahí pudimos determinar lo que es el equilibrio o el punto de equilibrio de una empresa. Y recordándoles, veamos, la concepción o la conceptualidad es la misma. Llegar a un punto que digamos que se considera igualitario, igualitario. Veámoslo desde esa manera. Lo único que cuando nosotros vemos el punto de equilibrio de una empresa, por ejemplo, nosotros llegamos que cuando se llega a ese punto de equilibrio, la empresa ha recuperado sus gastos y costos de inversión. Y que a partir de ese momento hacia arriba, la empresa va a iniciar o va a empezar a obtener su ganancia marginal, su ganancia marginal. Entonces, ejemplo, vender 100 unidades a 10 quetzales le va a representar un ingreso de 1,000. La empresa gastó 1,000 en su proceso productivo. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa es vender 100 unidades a un precio de 10 quetzales y con eso le va a dar 1,000 quetzales. Ahí ganó. Ya con la unidad 101 empieza su ganancia. Entonces, esa es la naturaleza de un punto de equilibrio que hasta el momento nosotros conocemos. En cambio acá, nosotros vamos a llegar a un punto de equilibrio donde se van a estandarizar una serie de variables macroeconómicas que van a permitir mantener la estabilidad en la economía. Ese es el factor fundamental
de determinar el punto de equilibrio. Porque si no se diera ese punto de equilibrio, la economía nacional tendría consecuencias graves que repercuten en la capacidad o en el poder adquisitivo de las personas o de la moneda, como ustedes quieran comprender. Entonces, eso es lo que se pretende con esto. Entonces no es que al llegar a ese punto de equilibrio el país va a empezar a obtener rentabilidad y eso se va a convertir en un beneficio para la población. Definitivamente no funciona así. A nivel empresarial es que funciona de esa manera. Pero para conocer el punto de equilibrio debemos de tomar en cuenta la composición del Producto Interno Bruto. Y recordemos que el PIB en este momento lo vamos a conceptualizar como el ingreso bruto que obtiene el Estado. Aquí no estamos hablando de PNN, Producto Nacional Neto, como lo vimos la semana pasada. No, aquí estamos hablando del Producto Interno Bruto. ¿De qué estamos hablando? Del Producto Interno Bruto. Y de eso, entonces, debemos de debemos de conocer esos componentes fundamentales que van a integrar el Producto Interno Bruto, siendo uno de ellos el consumo. El consumo es uno de los elementos fundamentales de la composición del Producto Interno Bruto. El consumo es de vital importancia y que se les grabe la importancia que tiene el consumo. Bien, entonces acá dice que el consumo son los bienes y servicios comprados por los consumidores. Y efectivamente así es. ¿Cómo vamos a determinar el consumo? De acuerdo al nivel, de capacidad adquisitiva que tengan las personas para adquirir los bienes y servicios como satisfactores de sus necesidades. Entonces el consumo, para que lo vayamos entendiendo, se va a dividir en consumo privado, y eso es lo que tenemos que entender, porque hay básicamente dos tipos de consumo para que entendamos esa clasificación macroeconómica: el consumo privado y el consumo público. El consumo privado, como lo dice, son las compras de bienes y servicios realizados por las unidades familiares. Oigan, entonces ahí sí estamos hablando de consumidores finales o de la población. Y las instituciones privadas sin ánimo de lucro. A eso se le llama consumo privado, porque derivado de ese consumo no va a haber una transformación de la manufactura o una producción que le permita obtener una rentabilidad adicional por ese gasto a las unidades familiares o a las empresas o a las instituciones que no tienen un interés lucrativo. Entonces, es lo que perciben los asalariados, que a través de su salario obtienen bienes para el autoconsumo. Las viviendas, por ejemplo, la vivienda cuando en su casa donde usted vive, eso es un consumo privado. Si usted tuviera unas 3 casas, viviera en una y alquilara 2, entonces ahí ya se transformaría su tipo de consumo hacia otra dimensión o hacia otra naturaleza del gasto. Y el gasto público son las compras y gastos que realiza la administración pública en el desempeño de sus funciones y sus objetivos. Entonces, cuando hablamos de consumo público, estamos hablando de el gasto que hacen. En este caso, voy a poner como ejemplo y voy a utilizar la administración pública como el organismo ejecutivo, ya que es lo que me permite en este momento utilizar este ejemplo. Sería los 14 ministerios y las 24 secretarías. A esos ministerios, dentro del presupuesto general de la nación, se les hace una asignación presupuestaria de acuerdo a su capacidad de ejecución interanual.
Y ese es un tema que ahorita viene en la elaboración del presupuesto. Ya se va a poner de moda, va a empezar a sonar. Entonces yo les recomiendo que le pongan un especial énfasis. Siempre lo han oído, porque siempre lo han oído, pero en este momento que es donde ustedes están llevando su curso, pónganle un especial énfasis porque eso les va a servir para la determinación o la comprensión de esas variables macroeconómicas de las que estamos hablando. Bien, entonces esa es la clasificación general. Dentro de ese mismo rango, el consumo se puede clasificar también como un consumo improductivo y un consumo productivo. Y el consumo improductivo es el que adquiere, por ejemplo, como decíamos en el gasto privado, las unidades familiares, pero en este caso vamos a llamarle consumo improductivo es cuando se realiza el consumo y acaba con la utilidad de un producto sin crear otro. Es decir, productos para el consumo final. Usted compra un par de zapatos para uso personal y ahí se terminó el producto. Cambio, si usted utiliza para zapatos para vender, entonces ahí vamos a tener un consumo productivo, un consumo productivo. Y dice que en este caso se destruye la utilidad del producto, pero da lugar a otros. Por ejemplo, imaginémonos una materia prima. Acabamos de ver lo que es el calzado. Entonces veamos que el consumo improductivo sería el par de zapatos para uso personal, pero el consumo productivo sería cuando se adquiere la pieza de cuero directamente de la res, viene la pieza, agarra, se diseña y entonces ahí está destruyendo la piel, pero está dando a origen a los zapatos, al calzado. Entonces ahí se destruye la utilidad de un producto, pero se está dando el lugar a otro. La materia prima, como les acabo de poner de ejemplo. Entonces, recuerden la importancia del consumo. El otro elemento que se va a dar dentro de la composición del Producto Interno Bruto es la inversión. Muchas veces se le llama inversión fija o formación bruta de capital fijo. Para diferenciarla de la inversión en existencias, ¿por qué se le da esa clasificación de formación bruta de capital fijo o inversión fija? Porque la inversión, recuérdense, y aquí venimos a tomar como de base el balance general y tenemos los activos fijos, pero también tenemos activos de capital, como lo son las cuentas bancarias, la caja chica, que nos sirven para realizar operaciones comerciales relativamente de corto plazo o cortísimo plazo. Bien, les pongo este ejemplo para que comprendamos por qué a veces se le llama inversión fija o, información, o formación bruta de capital fijo, para diferenciar de esas existencias, ya que siempre el producto terminado, siempre va a representar un inventario disponible. Y como inventario disponible sabemos que es dinero, pero todavía no se ha convertido en esa cantidad líquida y exigible. Entonces, a la inversión, miren, esta es la suma de la inversión residencial y la no residencial. En contabilidad social, miren, se llama, es como le vamos a denominar, formación bruta de capital. Y es uno de los componentes del Producto Interno Bruto. Entonces, acá, en cuanto a la inversión, como parte de la adquisición de productos, vamos a indicar que la inversión, ¿bien?, o que un producto puede tener tres destinos. Y de acuerdo a la naturaleza de esos tres destinos, así van a ser mis niveles de inversión. Número 1, un producto para ser consumido, consumo local. Para eso voy a invertir yo, para satisfacer las necesidades de mi mercado. Si tengo mayor disponibilidad económica, financiera y capacidad empresarial, voy a invertir en productos de exportación.
Y esos productos van a ser los que yo voy a tener la capacidad de comercializar o vender en el extranjero. Y también adquirir productos como bienes de inversión, como un bien de inversión. Y esto es lo que va a formar parte del capital productivo. Esas son las tres disposiciones que tiene. Entonces, nosotros venimos a integrar con estos dos elementos como concepción básica del Producto Interno Bruto, el consumo y la inversión. Veámoslo como el origen del capital. Así veámoslo en este momento, ya que la tercer variable es el gasto público. Pero entonces el gasto público ya va a ser la erogación. Pero acá el consumo y la inversión, veamos como el origen, o imaginémonos que es el origen. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos el PIB. Miren, tenemos el PIB, ¿sí?, contabilizado como los precios en el mercado a través del total de bienes consumidos, la formación bruta de capital que es la inversión, y por último, el gasto público o gasto de gobierno o consumo, el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Entonces, esto es lo que va a integrar la contabilidad nacional. Y ahora veamos la distribución del gasto a través de este denominado origen que es el consumo y la inversión. Entonces tenemos el gasto público, que el gasto público representa los bienes y servicios comprados por el Estado. No incluye ni las transferencias del Estado ni el pago de intereses de deuda pública. Como les decía, y premisa fundamental a considerar en esta noticia que ustedes van a empezar a escuchar, es que se proyecta una cantidad disponible de inversión, de recaudación tributaria, perdón. Hay una programación analítica del presupuesto, la cual va a ser financiada a través de los tributos, es decir, la Superintendencia de Administración Tributaria es la que tiene que poner todo su empeño para recaudar los fondos para la que opere el Estado o se dé el gasto público. Lo único que, como les digo, Guatemala, y no solo Guatemala, sino que a nivel de muchos países, inclusive potencias mundiales como Estados Unidos, como por ejemplo, pero hablemos a nivel latinoamericano o a nivel centroamericano, si quieren verlo de esta manera, ya que todos somos economías de escala. El presupuesto de ingresos y egresos de la nación siempre es un presupuesto desfinanciado, que debe de recurrir al endeudamiento. Una parte le brinda como un subsidio económico son las remesas que envían los connacionales que están en el extranjero. Pero de ahí Guatemala tiene que recurrir a el endeudamiento público. Bien, entonces veamos pues. Digamos que el gasto público es el total de gastos realizados por el sector público en la adquisición de bienes y servicios para la satisfacción de un bien común. En una economía de mercado, el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas. Y mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo va a poderse remediar en cuanto a las deficiencias de mercado. Ya que, veamos pues, entonces, los bienes y servicios comprados por el Estado son los que le van a permitir brindar la satisfacción de las necesidades de la población. Pero cuando hablo de necesidades de población, no estoy hablando de alimentación, vestuario, no me refiero a eso, sino que me refiero a cuáles son las necesidades básicas de la población. Yo se los voy a dar, no significa que sea en ese orden, porque cada quien tiene poder, tiene
tiene su propio concepto y puede estandarizar de acuerdo a sus necesidades y criterios su nivel de importancia. Pero en este caso, por ejemplo, yo pongo siempre de primordial la salud, la educación y la seguridad. Tres elementos fundamentales que van a permitir que un ciudadano tenga una satisfacción y un bien común. El bienestar de la población siempre es menester buscarlo. Es por ello que, entonces, ¿qué tendría que ver con que un ministerio de gobernación compre uniformes y municiones para satisfacer una necesidad? Claro, si las personas andan bien equipadas, protegidas, van a poder brindar una mejor seguridad a la ciudadanía. Eso debería de ser en teoría. Aquí no vamos a entrar a discusión de que si es bueno o malo el servicio, cada quien tiene su concepto. Lo que yo les estoy indicando es que se ve desde este punto de vista, en la satisfacción. Bueno, el gasto público se va a establecer dentro de un presupuesto general de la nación, se le llama presupuesto general de la nación o presupuesto de ingresos y egresos de la nación. El nombre, pues definitivamente va a aterrizar en la misma idea. Pero el gasto público es el instrumento legal que le permite al funcionario aprobar previamente el gasto que deberá cancelar la administración para luego ser reflejado contablemente, en virtud de la cual una autoridad competente acuerda realizarlo y gestionarlo con un gasto a cargo a un crédito. Vean pues, ahorita las instituciones públicas están en lo que ellos le llaman el anteproyecto del presupuesto. ¿Y en qué consiste? En hacer o en elaborar su presupuesto de acuerdo a una distribución analítica del gasto, el cual ya está estandarizado y definido a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Por ejemplo, el Grupo Cero. ¿Qué es el Grupo Cero? Lo que en administración pública se le conoce. Son los salarios, la remuneración económica que se le va a pagar al trabajador y al servidor público. ¿Ah? Para que tengan esa idea. Y eso debe de ser en función de el nivel, del número de trabajadores, tomando en consideración una herramienta legal que se le llama Plan Anual de Salarios. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahorita. Esa programación analítica del presupuesto para integrarse y ser trasladado al organismo legislativo, quien tendrá en el mes de noviembre la facultad para discutirlo y aprobarlo. Entonces, no incluye las transferencias. ¿Por qué no incluye las transferencias? Porque las transferencias tienen la característica que puede ser un gasto improductivo o un costo improductivo para el Estado, ya que las transferencias simplemente lo consideran como una distribución de la riqueza. Pero yo les indicaba y les recuerdo aquello, lo de la bolsa solidaria. Eso tenía un costo. ¿Y qué riqueza se le podrá estar trasladando a la población a través de transferencias? Pero sin embargo, para las grandes empresas les indicaba que ahorita hay un proyecto de ley donde se les va a otorgar una excepción económica si ellos crean puestos de trabajo para los escolares que van a salir este año de su nivel diversificado. Son personas que ya tienen técnicamente capacidad para trabajar. Ni el pago de intereses de la deuda pública, eso no se considera gasto, porque recuérdense que esa es una obligación que hay que cumplir. Y es una cantidad fuerte de millardos de quetzales, los cuales se deben de pagar y se deben de cumplir. La deuda pública, se las explico, por su naturaleza, esa nunca va a ser cancelada, porque es un ciclo. Para eso existe el Banco Mundial, existen todas esas instituciones donde nos van a estar dando financiamiento. Y derivado de ese financiamiento, entonces siempre Guatemala va a estar endeudada. Guatemala lo único que se va a
a procurar es cancelar puntualmente los intereses para que tenga la opción a obtener más crédito público, por ejemplo, ante el Banco Mundial, ante otras instituciones que le dan fuentes de financiamiento a los estados. Bien, entonces el gasto público se va a dividir en gastos corrientes o de consumo, miren, sino que son un gasto de consumo. Era lo que les ponía el ejemplo. Lo de adquirir los uniformes para los agentes de la Policía Nacional Civil, adquirir los medicamentos que se deben de brindar en los puestos, centros de salud, en los hospitales nacionales, que hay una tendencia. Entonces, eso se le llaman gastos corrientes o de consumo. Sirven básicamente para la contratación del recurso humano y la adquisición de bienes que son necesarios propiamente para el desarrollo de las funciones de gobierno. Comprar vehículos, en fin, todos esos gastos. Después tenemos el gasto público considerado como un gasto de capital. El gasto de capital también es ejecutado por los gobiernos locales. Pero cuando hablamos de gasto de capital, estamos hablando de aquella inversión que realiza el país, que como producto de esa inversión se va a obtener un mejor ingreso, una mejor rentabilidad para los usuarios. Por ejemplo, cuando hablamos de gastos de capital, estamos hablando de desarrollo de infraestructura, ya sea vial, eléctrica, potable, lo que ustedes consideren en cuanto a lo que ustedes consideren en su clasificación, que es infraestructura. Entonces, ¿por qué? Porque la infraestructura permite mejorar la productividad del país. Ejemplo, se recuerdan esta carretera que estaban construyendo ahí por Retaluleu para llegar a la frontera con México. Anteriormente se indicaba que el traslado para la carretera era de 8, 6, hasta 9 horas, derivado de las condiciones. Parece que la carretera ya está bastante bien y ya se redujo a su tiempo normal, que es el de 4 a 6 horas, dependiendo hacia dónde se vaya. Pero entonces esos son los gastos de capital, los que mejoran la infraestructura del país y como resultado lo vuelven mayormente productivo. Después tenemos los gastos de transferencia o distribución de la riqueza, como le llaman muchos economistas, especialmente los keynesianos, donde el Estado cede a empresas y a familias que lo necesitan a través de programas de ayudas sociales. Por ejemplo, un seguro contra desempleo, el seguro social, financiamientos, becas, subsidios, todo eso. Yo conozco a varios ancianitos que a través de la municipalidad se les hace una erogación, un mínimo dinero, pero se los dan a aquellos que su condición es que no reciben ningún beneficio de la seguridad social. Y después tenemos los gastos de inversión. Cuando el Estado invierte para adquirir bienes instrumentales o de capital. Guatemala casi por ley casi siempre lo tiene prohibido, pero entonces hablemos de aquellos factores que yo les recomendé que si pudieran invertir, háganlo, que son los bonos del tesoro. Ahí podríamos nosotros hablar de un gasto de inversión. Es donde el Estado, pero al menos ahí lo que está recurriendo es a una deuda pública, porque es la capacidad que debe tener el Estado de invertir a través de sus fuentes de capital y obtener una mayor rentabilidad. Es el funcionamiento de los bancos, es el sistema bancario nacional. Cada banco, por el uso de la moneda, le reintegra al Estado cierta cantidad. Bueno, entonces, eso es. Entonces, la magnitud del gasto público, ya para finalizar con esto, tiene 3 factores a considerar. Y así va a ser la dimensión. Factores demográficos. Mientras más población exista, se incrementa mayormente el gasto del Estado. Las exigencias de los consumidores, como les decía, en infraestructura.
Ahora se necesitan carreteras, se necesitan puentes, se necesita un fluido eléctrico de capacidad, se necesita una señal de internet adecuada y todo. Pero además, la magnitud del gasto público se determina a través y el factor que debería estar en último lugar, pero es el que incide y el que más perjudica, es el político. Siempre para que se apruebe el gasto público debe de llevar un beneficio político para estas personas que ya van a aprobar el presupuesto. ¿Y cuál es el fin del gasto público? Un mantenimiento de un capital existente, el mejoramiento de las necesidades de la población, proyectar un consumo social, una expansión del desarrollo agropecuario, porque Guatemala es un país eminentemente agrícola, impulsar más productos factibles de exportar y fomentar el turismo. El gasto público, el Estado debe de invertir mucho en el fomento al turismo, ya que es parte de lo que nos da a conocer y el turismo es una fuente de financiamiento bastante productiva para el país. Bien, entonces ahora pasamos a lo que son las importaciones. Bien, las importaciones debemos de tenerlas en cuenta y veamos esta situación. Las importaciones siempre las vamos a reflejar con la variable M. Y nos dice que son la compra de bienes y servicios extranjeros por parte de los consumidores, de empresas y del propio Estado. Cuando nosotros importamos, estamos trayendo productos de afuera hacia adentro. Y, repito, en economías de escala como las de Guatemala, lo que nosotros producimos no es suficiente para satisfacer las necesidades de los 16 o 19 millones de personas que actualmente somos. No alcanza lo que se produce acá a lo interno del país, entonces es necesario exportar. Por ejemplo, un simple ejemplo, nosotros no producimos telefonía móvil, aparatos, teléfonos, nosotros no. Entonces es necesario traerlos para poder estar comunicados y en sintonía con el mundo exterior. Entonces, otro concepto de importaciones se puede indicar que son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos al interior de este. ¿Y cómo va a adquirir el país esos productos? A través de las empresas, a través de las asociaciones gremiales que existen, CACIF, Cámara de Comercio, Cámara de Exportación, todas esas cámaras. Entonces, nosotros venimos y las exportaciones va a ser un rubro en el cual nosotros debemos de determinar lo que es la balanza comercial. Ya más adelante vamos a conocer de mejor manera lo que es la balanza comercial. Pero de manera general, la balanza comercial va a ser la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. ¿Y por qué es importante conocer eso? Porque las exportaciones son la adquisición de bienes y servicios domésticos por parte de los extranjeros. Exportaciones le conocemos a nosotros a los productos que enviamos hacia allá, pero una definición técnica es la adquisición de bienes y servicios que se adquieren de Guatemala en otro país, para que lo veamos. Que debe ser un producto legítimo en que un país al cual se le llama emisor, que es el exportador, envía como mercancía a otro país que se llama importador para su compra o utilización. Y dentro del contexto comercial, así se le llama a los productos, mercancías,
son mercancías. Entonces, aquí tenemos que también de ahí se deriva lo que son las exportaciones netas. Y las exportaciones netas era lo que les indicaba, son las exportaciones menos las importaciones. Y a eso es lo que se le llama balanza comercial. La balanza comercial. Entonces, podemos indicar que si las exportaciones son menores que las importaciones, entonces hay un superávit comercial. Pero si las exportaciones son mayores que las importaciones, entonces hay un déficit comercial, en el cual este sería el rango de medición para Guatemala. Guatemala siempre exporta más, siempre importa más de lo que produce. Entonces, esa sería la diferenciación, ¿verdad? Y la inversión en existencias es la diferencia entre la producción y las ventas. Lo que nosotros le llamaríamos en una empresa como los productos terminados o productos en proceso. Pero acá es de existencias entre la producción y las ventas. Ese es un factor muy importante. Pónganle atención, ya vamos a ver por qué. Entonces, la balanza comercial. La balanza comercial la podemos definir como el valor monetario de los bienes siempre, y como les decía, esto no vamos a hablar de cantidades producidas, sino cantidades de ingreso en miles de quetzales. Eso es lo importante considerar, dinero. Entonces, la balanza comercial es el valor monetario de los bienes exportados menos los bienes importados. Y por lo tanto, la balanza comercial para un país se debería de considerar siempre positiva. Positiva. Bueno, es decir, exportar más e importar menos. Pero como les decía, en el caso de Guatemala es diferente. Entonces, aquí tenemos un tema que agregar, que son las exportaciones y la demanda agregada. ¿Qué entendemos por demanda agregada? La demanda agregada va a ser igual al consumo más las importaciones, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. C, digamos que es el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Esta es una ley macroeconómica que se da dentro de la categoría del ceteris paribus, donde se dice que si las exportaciones aumentan, la demanda agregada aumentará. ¿Pero por qué aumentará? Primero, cuando nosotros demandamos un producto, muchas veces lo hacemos por necesidad, pero en la actualidad la demanda agregada se ha expandido a través de los gustos y preferencias y la capacidad adquisitiva de las personas. Un ejemplo, veamos el parque vehicular. Anteriormente, y es una experiencia donde yo vivía, 2 personas tenían vehículo. Ahora ni pasar se puede en la calle porque toditos tienen vehículo y no tienen dónde tenerlo, lo dejan parqueado en la orilla de la calle. Entonces, ha sido un problema. Pero ¿será necesario que esa demanda agregada exista? Definitivamente que sí. Pero eso es consecuencia del desarrollo económico de la balanza comercial. Entonces, que en economías de escala el endeudamiento sea la base de la operación. Y eso lo podemos ver en una microeconomía, es decir, en una economía familiar a través de una tarjeta de crédito, donde consumimos más de lo que nosotros podemos pagar. Entonces recurrimos al endeudamiento. Y es lo que les indicaba. Por eso Guatemala siempre va a tener una balanza comercial de carácter negativo en la gran mayoría de veces, porque nosotros vamos a consumir más de lo que somos capaces de producir.
y siempre nos vamos a estar con un déficit comercial. Bien, entonces eso es lo que les quería estandarizar dentro de lo que es las importaciones, las exportaciones netas, los cuales son los componentes básicos del Producto Interno Bruto, el consumo y la inversión, los cuales son los que nos dan el origen de los ingresos, y el gasto público, que es la distribución del dinero, no de la riqueza, porque si ya vemos cómo distribuye su riqueza el Estado a través de bolsas solidarias, como por ejemplo un programa. Vamos a continuar con el tema y vamos a pasar a lo que es la demanda de bienes. Esos factores son muy importantes considerar porque ya vimos que existe una demanda agregada. ¿Y qué es lo que vemos? Por ejemplo, en los canales que miramos a través del cable, ahí sacan productos o, por ejemplo, veámonos más específica a la publicidad que se da en Facebook, en las redes sociales, en canales de cable internacionales, donde ofrecen un producto que actualmente no existe en Guatemala. Entonces nosotros recurrimos, por ejemplo, hay otros a Amazon y a través de Amazon adquirimos eso. Ahora ya se da que hasta a través de Amazon se pueden adquirir libros. Imagínense la dimensión del comercio o el desarrollo del comercio a nivel mundial. Y yo cuando daba presencialmente la clase hace un par de años les indicaba que anteriormente, y no estoy hablando sino que estoy hablando de unos 20, 30 años, como se comercializaba en el país era, se pedía el producto, si no estaba en Guatemala se pedía y el producto llegaba dentro de 6, 7 meses en lo que venía el barco. Cambio ahora no, ahora lo pedimos inclusive dentro de 24, 48 horas ya tenemos el producto en la puerta de nuestra casa. Eso hace que la demanda agregada de bienes se incremente en función de las exportaciones y eso obliga al país a exportar más. Entonces ahora vamos a entrar a una demanda de bienes. Y la demanda de bienes nos indica que es la demanda total de bienes y se puede expresar utilizándose la descomposición del PIB, lo que nosotros acabamos de ver en cada uno de sus elementos anteriormente. Por el lado de la demanda que acabamos de ver. Entonces la demanda, y les remarco, miren, este símbolo se los remarco 3 veces por su importancia, que es un signo de igualdad, solo que compuesto por 3 líneas. Entonces ahí deja de ser un signo de igualdad, ¿verdad? Pero la naturaleza viene a ser casi la misma. Y este símbolo significa que esta ecuación es una identidad o una definición. Definición. Ya vamos a ver por qué. Porque entonces la demanda de bienes como valor Z se debe de entender bajo supuesto de que la economía es cerrada. ¿Cuándo una economía es cerrada? Cuando sus exportaciones van a ser igual a las importaciones y eso va a ser igual a cero, a la demanda. Entonces Z, la demanda, va a ser igual a el consumo más las importaciones más el gasto público. Eso es lo que debería de procurarse ahí. Entonces, nosotros venimos a definir dentro de todo esto que debe de existir un equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada. Pero ¿por qué no sucede así? Porque nosotros, como les indicaba, mantenemos una economía en la cual siempre somos autodependientes de un efecto que es, como les indicaba, las remesas
el endeudamiento público en las instituciones como el Banco Mundial. Entonces, definitivamente por eso no se puede dar ese equilibrio. Sin embargo, voy a dejar de compartir y les voy a exponer o les voy a mostrar una gráfica que quiero que veamos para comprender de mejor manera este tema, el cual lo podremos ver en este momento. Y entender esto. Entonces, nosotros venimos y lo anclamos. Entonces, veamos pues, así como nosotros indicamos a nivel empresarial que el punto de equilibrio se va a dar donde se intersecta una vez un número determinado de unidades que van a representar una cantidad dineraria que va a ser igual o equivalente a la inversión. Eso sería. Pero acá, miren, la demanda agregada siempre va a ser decreciente y en forma contractual o en forma que se cambio la demanda, la oferta agregada siempre va a ser creciente, creciente y en forma expansiva. Y aquí nosotros tenemos un PIB potencial. Cuando hablamos de PIB potencial, y es lo que nosotros establecíamos al inicio, el PIB como el ingreso bruto que tiene el país. Aquí hablamos de un PIB potencial, el cual puede incluir no solo a los nacionales, sino que otros factores o otras características del mercado en la cual va a abarcar mucho más allá del país. Entonces, la oferta agregada siempre va a superar esa barrera. Era lo que les decía. Acá en Guatemala nosotros, yo les digo, yo cuando les menciono 19 millones no lo hago por error. Lo que pasa es que dentro del último censo ya no se determinó si éramos 16 millones y algo o efectivamente somos 19 millones de personas. Entonces yo le utilizo 19 millones como ejemplo, como ejemplo. Oigan, ténganlo presente. No van a decir que me estoy equivocando, sino que lo agarro como parámetro de referencia. Entonces, si aquí fuera 19 millones como PIB potencial, miren, la oferta agregada siempre va a querer superar ese nivel. Y es donde se daba en países, por ejemplo, ahora ustedes cuando van a adquirir un vehículo de agencia, posiblemente no lo tengan en la agencia, le indican que se lo van a armar y ya pide que usted quiere que le pongan asientos de cuero, cámara lateral, cámara de retroceso y en fin, muchas cosas que ellos le ponen claro, con gusto, pero no se lo entregan inmediatamente. A menos que esté ahí, pero de lo contrario no. ¿Por qué? Porque los países productores de vehículos están utilizando un sistema moderno de inventarios de nivel cero, así se le llama, porque ya no tienen espacio, porque la oferta agregada se dedicó a la producción de satisfacción de bienes y necesidades, de manera que ahorita hay, si los 19 millones de personas que somos en Guatemala tuviéramos la capacidad de adquirir un vehículo, tendríamos a disposición, hablemos de 38 millones de vehículos para escoger. Y esa es la intención siempre de la oferta agregada. Entonces se da lo que es la demanda agregada. Y la demanda agregada va a establecerse a través de un nivel de precios de año base que va a ser igual a 100. Entonces, ese nivel de precio siempre va a ser una media ponderada. Ejemplo, si ustedes quieren saber, y les pongo el ejemplo, el nivel de precios del año base de la gasolina, hagan la sumatoria de los diferentes precios de gasolina durante los 12 meses del año 2000, en este caso 20, y lo dividen dentro de 12, y eso les va a dar un nivel de precios del año base. Claro, dentro de todo esto se van a dar otro tipo de situaciones de los cuales hay que parametrizar. Entonces, aquí miren, con un PIB real de 8,800, que PIB real sería para nosotros el PIB que sería la renta bruta,
de 8.800, nuestro nivel de precios en un año base sería de 90 para un determinado producto. Entonces es el impacto comercial lo que debemos de evaluar en este caso. Entonces, para continuar, vamos a dejar de presentar y voy a continuar con la presentación y vamos a avanzar. Vamos a ver, acá tenemos nuestra presentación nuevamente y volvemos a lo que nos interesa en este momento, que es cómo determinar Z. Para determinar Z, la demanda de bienes, se deben de considerar algunos supuestos. Bien, pues, es como en una empresa. ¿Qué es lo que va a medir la empresa? Los gustos y preferencias de acuerdo a las necesidades de la población para determinar el nivel de aceptación de un producto. Entonces, la demanda, como número 1, debería de establecerse de la siguiente manera. Y algo que se me olvidó indicarles en la gráfica: a mayor oferta, menor precio. Eso es un elemento. Y en sentido contrario, o latus sensus, a mayor demanda, mayor precio. Esas son las oportunidades que deben de aprovechar todas las empresas en el mercado. Y así debería de comercializar Guatemala. Entonces, bajo esas premisas, se determina que para determinar Z deben de realizarse algunos supuestos. Número 1, se supone que todas las empresas producen el mismo bien, el cual puede ser usado por los consumidores para el consumo, por empresas para inversión o por el Estado. Pero eso no sucede. Eso no sucede. Recuerden que nosotros tenemos prohibido el monopolio y el oligopolio. El cemento era un producto que definitivamente aquí en Guatemala hasta hace unos años era solo el productor. Ahora ya hay varias fábricas que distribuyen cemento. Fábricas de origen mexicano, fábricas de origen venezolano que distribuyen cemento en Guatemala. Entonces, eso le permite, al no existir un solo productor, que hay empresas con diferentes que producen el mismo producto. Entonces, derivado de eso, hay una capacidad o una oportunidad que tiene el consumidor para elegir a quién comprar. Y definitivamente nos vamos a basar en unas cuestiones muy importantes. Por ser una economía de escala, siempre vamos a preferir comprar a un menor precio, no importando la calidad. En otras situaciones, nosotros, de acuerdo a nuestros gustos y preferencias, ya que eso lo determina el nivel o la capacidad adquisitiva de cada uno, vamos a comprar en función de la calidad. Claro, a un mayor precio, mejor calidad, en teoría. El parámetro número 2, se supone que las empresas están dispuestas a suministrar o a ofrecer cualquier cantidad del bien a un determinado precio. Eso básicamente solo funciona en el Estado. Y no quisiera retomar ese tema para indicarlo como indicativo. Entonces mejor voy a utilizar la estandarización de precios. Un ejemplo son las bebidas gaseosas, pero también las bebidas embriagantes. Esas se mantienen desde un parámetro más o menos estándar, de acuerdo al lugar donde se consuma. Pero hablemos de las bebidas gaseosas mejor. Una bebida de 3 quetzales, conocemos el tamaño, tienen un tamaño estándar, ambas marcas, y lo dan a un precio de 3 quetzales. De ahí tenemos una botella plástica de 600 onzas, igual, casi se equiparan los precios. O antes eran estándar, mismo precio. Ahora
Ellos tenían un pacto, se desligaron de ese pacto y ahora cada quien sube sus precios de acuerdo a su conveniencia. Lo único que en este sentido los precios pueden representar una desventaja como les indicaba. En el Estado, para la adquisición de un bien o producto, hay una normativa legal que se debe de seguir, que es la Ley de Contrataciones del Estado. Esa ley establece que se debe de adquirir el precio, no el más barato, sino que el precio que represente la mejor calidad del producto en función del satisfactor de la necesidad. Entonces, por eso ustedes se ponen o han escuchado que cuando se le vende al Estado se dice, no le pongas ni muy alto ni muy bajo, ponele el de medio. Y la inducción técnica para un encargado de compras en el Estado es, usted no compra ni el mayor ni el menor, sino que esté en el precio medio. Y muchas veces así sucede. Por eso es el resultado de la infraestructura. Y el elemento número 3 nos indica que se supone que la economía que se está analizando es cerrada y por lo tanto no se comercia con el resto del mundo. Entonces, derivado de esto, economías cerradas no existen, mucho menos en países con características como las nuestras, que era lo que les decía. En ese sentido, una economía cerrada podría ser en este momento Venezuela, Cuba. A Venezuela ya casi ni Rusia le está comprando su petróleo. Entonces el petróleo que está produciendo Venezuela es para el autoconsumo. Y si las personas no pueden adquirir un vehículo, no pueden consumir combustible. Entonces, aunque se las regalen, para ellos no tiene ningún beneficio, porque no tienen en qué consumirla. Y si no venden, no van a poderse mantener en capacidades óptimas de producir. O sea, se da un deterioro en la economía. Por eso les pongo como ejemplo Venezuela. No comercializan con el mundo, no pueden producir. Eso ya no se da. Entonces ahí sí, las exportaciones y las importaciones siempre van a ser igual a cero. Pero esa sería una idea de carácter ilusoria. Ilusoria. Esos 3 factores es importante considerarlos porque a través de ellos vamos a poder determinar Z. Pero esos son a nivel global. A nivel individual, como consumidores, cada quien va a adquirir los bienes que de acuerdo a su capacidad adquisitiva le satisfagan mejor sus necesidades. Y a través del consumo, y por eso es muy importante que consideremos el consumo hasta este momento, y lo repito, se da cuando la adquisición de bienes se realiza en las condiciones ideales. ¿Para quién? Para el Estado. Es decir, usted compra y a usted le emiten una factura por la cual usted está cumpliendo con el pago de sus tributos, que en este caso sería el impuesto al valor agregado, que eso representa para el Estado un ingreso. Eso es lo que se da. Eso es lo que se deriva de esta situación. Bien, entonces vamos a continuar. Y vamos a volver a lo que es el consumo, pero a través de su determinación. Entonces, el consumo, tenemos que valorar dentro del consumo lo que nosotros conocemos como renta disponible, YDD. Así. YD es la renta que queda una vez que los consumidores han pagado impuestos y recibido transferencias del Estado. Ahí también hay un déficit, porque, por ejemplo, todas las personas que pagamos impuestos no recibimos transferencias del Estado. Inclusive, ahora
En cuanto al pago del el IVA puede ser deducible del descuento del ISR. Lo he visto más que todo en las instituciones del Estado. No sé si para los trabajadores de la iniciativa privada aplica, pero en cuanto al Estado, ellos hacen su planilla, la reportan. Y el excedente que reporten de acuerdo al total de ingresos proyectados en el año, así va a ser la devolución del crédito fiscal. Anteriormente eso era más beneficioso para los eh, comerciantes. Ahora ya no se da. Ahora es muy condicionado, muy limitado el poder accesar a esa devolución del crédito fiscal, más que a través de que se considere deducible o de factores de deducción que se dan dentro de las mismas operaciones contables. El libro de compras y ventas para reducir el pago de los impuestos. Así es como opera. Pero entonces, como no recibimos transferencias, eso casi es ilusorio o imaginario, esa renta disponible. El Estado no tiene para estarle dando a los... Entonces implementan esos programas de desarrollo social que vienen a ser una figura de transferencia del Estado o transferencias condicionadas. Recuérdense que en el año 2016 se les estuvo dando una cantidad de dinero a las madres que tenían o una cantidad de dinero a las mamás por cada hijo que tenían. Entonces fue mal utilizado y muchas decidieron tener una cantidad mayor de hijos para obtener un mayor ingreso. El problema es que esos programas son temporales, temporales. Entonces eso les viene a afectar. Y la fórmula es esta. C igual a C por Y de positivo. Pero acá en Guatemala no tenemos. Entonces la función C y D se denomina función de consumo. Esta va a ser una función de consumo, la cual se considera que es una ecuación de conducta, ya que capta el comportamiento del consumidor. Y es lo que les indicaba. Eso nos va a dar los indicativos o nos va a dar los parámetros para establecer cuál es el comportamiento de la población sobre un determinado producto, bien o servicio. Y eso es con lo que juegan las grandes empresas y compañías en Guatemala. Y es muy cierto, y lo digo con toda propiedad, muchas veces es más necesario tener para el saldo del teléfono que para los propios alimentos. Es una realidad crítica, una realidad dura, pero así es el comportamiento del consumidor. Muchas veces adquirimos productos que se consideran innecesarios. Mi teléfono tiene una cámara tridimensional que graba aquí, que graba allá, y el teléfono para lo que lo necesitamos es para estar en comunicación. Entonces, esa renta disponible YD la vamos a definir como Y menos T. Entonces, de acuerdo a esa función de consumo, aquí vamos a determinar una demanda o un consumo neto, por decirlo así, o un producto adquirido menos T, que en este caso lo vamos a denominar o vamos a utilizarla para representar los impuestos. Y era lo que les decía, un producto me cuesta 1,000 por su 12%, tengo que pagar de impuestos el IVA, que es el 0,12. Y entonces ese va a ser el comportamiento del consumo o la renta disponible, lo que le quedaría al Estado después de realizar las transferencias, que como les indicaba, dentro de la realidad no se da. Bien, vamos a continuar con el tema. Y nos vamos acá a ver estos factores
que nos indican que una forma más específica de la función de consumo es la siguiente, y eso representa una relación lineal. ¿Qué significa eso? Que se va a dar un consumo horizontal, horizontal, y su nivel de consumo siempre va a ser creciente, pero creciente ¿en función de qué? En función del tiempo, en función del tiempo, no de la capacidad, no de la capacidad, no de la capacidad. Tenemos que consumir porque tenemos que consumir. Tenemos que utilizar nuestro vestuario porque tenemos que utilizar nuestro vestuario. Por eso se dice que es una relación lineal, porque vean cómo inicia. CO más C1, y si se siguiera ampliando sería C2, C3, C4. Y eso va a ir en función de YD, que es la renta disponible. Entonces, esto es lo que nos va a generar la renta disponible. Esta función presenta dos parámetros, CO y C1. El consumo del año anterior más el año base, y eso nos va a determinar una renta disponible. Y así, si queremos evaluar la renta disponible de los últimos 5 años, tomamos C0, C1, C2, C3, C4, C5. Hacia atrás estaríamos tomando 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016. Siempre en una relación lineal. El parámetro C1 se denomina, y miren, propensión marginal, es decir, el crecimiento, lo que se está proyectando, lo que estamos viviendo en este 2021. Por eso les decía que de acuerdo a la economía va a ser una economía creciente en un 4.5 como valor máximo. ¿Por qué? Porque esa propensión marginal tiende hacia el crecimiento. Y es lógico, lo que no se consumió. Yo, por ejemplo, cuando empezaron a abrir el país, escuché a los jóvenes, a los que se les denomina mochileros, ansiosos por salir. Y tengo un par de conocidos que desde que se abrió el país no se encuentran en su casa un día sábado ni un día domingo, por esa propensión marginal que está contemplada dentro de la economía, está contemplada. E indica el efecto, y entonces ahí, como les decía, lo vamos a ver en función del dinero, de un euro adicional de renta disponible en el consumo. ¿Por qué hablamos de euro? Porque aquí lo tomamos como una base de referencia de acuerdo a la teoría y el libro utilizado. Y normalmente Guatemala siempre va a utilizar como base de referencia por la cercanía o por costumbre el dólar. Pero dentro del comercio internacional, una de las monedas que mayormente se utiliza es el euro. Por ejemplo, si vamos a comercializar con países como Corea del Norte, Corea del Sur, China, Taiwán y todos esos países, siempre hay un país o una casa matriz con quien debemos de comercializar. Por ejemplo, ahorita ya vieron la vacuna, esa Sputnik 5, la hemos negociado a través del mecanismo COVAX. ¿Y qué es el mecanismo COVAX? Es un sistema que implementó una empresa para poner en contacto a Guatemala con Rusia y a través de ellos hacer la transferencia comercial. Entonces, por eso es que se toma como base de referencia el euro. Y C1 es lo que se consumirá si la renta disponible fuere cero. Es lo que les decía y es lo que nosotros venimos a entender y al final caemos en lo mismo, ¿verdad? Como la renta disponible es cero, entonces, ¿cómo vamos a hacer que exista renta disponible? A través del consumo. Solo que acá la vamos a llamar renta disponible. ¿Para quién? Para el Estado, no para los individuos. Eso es la diferencia y por eso no quería que confundieran el punto de equilibrio empresarial con el punto de equilibrio de una oferta y una demanda agregada
o el punto de equilibrio de una variable macroeconómica, porque el punto de equilibrio de una variable macroeconómica a partir de su beneficio representa un beneficio, pero un beneficio para la población a través de la función estatal. Entonces, si el consumo si es cero, C1 empieza a incrementar la renta disponible. Mucho ojo y mucha atención en ese sentido. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá podemos ver gráficamente lo que es el consumo. Y es lo que les indicaba. Aquí podemos tener lo que acabamos de ver, el C1. Aquí está el 0, miren, el 0. Y aquí está el C1. El C es igual a CO más C1 más YD. El CO es el punto de partida o el origen. Y el C1 es el nivel que nos va a empezar a generar la renta disponible. La renta disponible. Entonces dice, el consumo aumenta cuando aumenta la renta disponible, pero en una proporción inferior a 1. ¿Qué significa esa proporción inferior a 1? Que como son signos porcentuales, como les indicaba, el crecimiento va a estar como su punto máximo en un 4.5. Eso a nivel poblacional. Pero recordemos que la riqueza está concentrada en unas pocas manos, lo que nos viene a representar que para algunas personas no se va a dar un incremento en el consumo como... ¿Y por qué no se va a dar? Porque sus ingresos están siendo limitadamente cero. Entonces esa rentabilidad es lo que le permite al Estado generar mayor ingreso. Mayor ingreso. ¿Pero ingreso para quién? Para la población. Eso es lo que se pretende. Que las personas tengan mayor capacidad adquisitiva. Bien, vamos a continuar. Entonces, acá. Vamos a ver lo que es la inversión. Y pongan atención porque dentro de los modelos de inversión, estos se integran a través de dos tipos de variables. ¿Y qué vamos a entender en esta situación? Existen variables que dependen de otras variables dentro del modelo y a esto son las denominadas variables endógenas. Y era lo que les decía, oferta y demanda agregada. ¿Y por qué se dan este tipo de situaciones? O veamos, el consumo y la ganancia. Estas variables, una depende de otra, porque si no vendo, no voy a obtener ganancia. El efecto es circunstancial, entonces por eso se le llaman variables endógenas. Variables endógenas. Pero las variables que no son explicadas dentro de este modelo, estas son las denominadas variables exógenas. Y estas variables exógenas son importantes. Vean la importancia de estas variables exógenas. ¿Por qué son importantes? Porque esas no solo son circunstanciales, sino que también son coyunturales. Son comportamiento social. De eso no va a poder explicarse. Y la repercusión viene a ser la misma. Pero se recuerda que al inicio de la pandemia, ¿qué fue el fenómeno que sucedió? Se escasearon los productos, pero dentro de los productos, como productos primarios o de urgente necesidad, eran los alimentos.
pero se dieron cuenta que esos productos no se escasearon en el mercado, sino que se escaseó el papel higiénico. ¿Por qué? No se sabe. Todavía no se puede explicar. Claro, repercutió en el consumo, sí, pero el fenómeno coyuntural que se estaba viviendo es lo que se puede considerar la variable exógena. Dentro de un modelo económico no son posibles explicar, pero sin embargo tienen un impacto o una afección dentro de la economía. Entonces se indica que la inversión en estos casos es considerada acomodada o tratada o como variable exógena. ¿Por qué? Porque la inversión es difícil de explicar. La inversión no va a depender de los niveles de consumo, de la disponibilidad de productos en el mercado, de las políticas fiscales, sino que va a depender de la voluntad, en este caso, del empresario o de el dueño de los productos, o de los dueños de capital, perdón. De eso va a depender. Entonces, la oferta y la demanda agregada, como les decía, de acuerdo al comportamiento de la oferta, así se va el comportamiento de la demanda. Y tienen que haber factores de equilibrio. Por eso es que se da aquella situación. Me van a disculpar, no recuerdo bien ahorita el nombre técnico. El acaparamiento. Se da el acaparamiento de los productos. Pero no estoy hablando del consumidor, sino que estoy hablando del productor. El productor acapara los productos, no los saca para la venta, que contablemente ustedes saben que eso representa un ilícito o puede considerarse un delito. Cuando se agarran los productos, se producen, no se sacan a la venta y cuando se aumenta de precio se sacan los productos a la venta. Esos son comportamientos derivados de el fenómeno de la oferta y la demanda, y si es oferta agregada y demanda agregada. Entonces, ese tipo de situaciones, esos sí son relacionales y circunstanciales para mantener un equilibrio en el mercado. Cambio, la inversión no. Si la inversión no, hasta por capricho se puede determinar no invertir. No queremos invertir, no invertimos. Pero también hay factores que influyen, no crean que están totalmente separadas del ambiente macroeconómico a nivel nacional. Porque en estos casos, Guatemala, como lo hemos visto, Guatemala es un país poco atractivo para invertir. Guatemala es considerado un país poco atractivo para invertir, derivado a dos factores elementales que no está pudiendo cumplir el Estado, que es la seguridad y la corrupción. Eso es lo que en la actualidad está matando al país. Por eso nosotros en esto, y no le estoy diciendo que vayan a manifestar ni nada, sino que en esta situación coyuntural que se está viviendo sí debería de darnos una importancia relevante debido a los condicionantes en las que se está dando. Porque mientras no se superen los niveles de corrupción existentes en el país, Guatemala no va a ser atractivo para ningún inversionista. Y los que vienen saben el riesgo disponible que existe venir a invertir en Guatemala. Ahí sí que con su dinero cada quien corre su propio riesgo. Bien, entonces, variables exógenas son las que no son explicadas dentro de un modelo económico. Tómenlo muy en cuenta. Vamos a continuar y tenemos lo que es el gasto público. Y ya lo habíamos hablado al inicio de la clase, que era el gasto público. Pero ahora veamos sus componentes y su integración. Entonces tenemos que el gasto público lo vamos a representar con G, como lo hemos venido viendo, junto con los impuestos,
Es lo que en esencia nosotros conocemos como política fiscal. Y era lo que les decía, es decir, la elección de los impuestos y del gasto del Estado. Y volvemos a retomar el tema del presupuesto desfinanciado. Ese presupuesto en el cual va a depender de la capacidad de recaudación tributaria que tenga en este caso la Superintendencia de Administración Tributaria para recaudar los fondos que el Estado debe de ejecutar a través de las instituciones públicas. Que así fue como vimos y vimos el gasto público al inicio de la clase. Entonces, se asume que el gasto público y T son dos variables exógenas por dos razones. Podemos hacer una proyección y, como les decía, de acuerdo a análisis técnicos, pero sobre todo factores políticos, nosotros ya llevamos el mismo presupuesto general de la nación por un lapso de 3 años. A ver si este año, de acuerdo a las condiciones en que se encuentra el Estado y la injerencia política, la cooptación del Estado que ha tenido, se ha dado en el país a través de los 3 organismos de poderes, posiblemente logren aprobar un presupuesto súper desfinanciado, porque quieren aprobar y tienen la intención de que este presupuesto llegue a 120,000 millardos de quetzales. ¿Y por qué son dos variables exógenas? Tanto el gasto como la recaudación, porque como les digo, aquí deberían de tener una relación estrecha en cuanto a la proyección, pero si el presupuesto lo hicieran en función de los impuestos, tal vez tuviéramos la mitad de lo que hoy tenemos como presupuesto general. Así funcionara dentro de una lógica sencilla por la cantidad de tributos que se recaudan año con año, pero no es así. Por eso es que se consideran exógenas. Pero hay dos razones básicas. Número uno, el Estado no se comporta con la misma regularidad que los consumidores o las empresas. Y aquí un hit para entender esto. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia? No existía, no se sabía que iba a existir. ¿Cuál fue el comportamiento del Estado en esos momentos? Por ejemplo, a todos los trabajadores del Estado se les siguió pagando su salario completamente. Las empresas no. Las empresas negociaron, pero solicitaron que se diera una disminución al salario y fue aprobado legalmente. El pago del bono 14 fue realizado a través de pagos parciales durante el año 2020. Entonces, el Estado vino y suspendió todas las actividades. Encerró al país por ciertos periodos de tiempo, es decir, a la población. Entonces, cuando se dio esa situación, el Estado tuvo un comportamiento totalmente diferente. No permitió la producción, no permitió la generación, entonces no hubieron impuestos. Simple. Bueno, no hay impuestos para invertir, hay endeudamiento público. Y eso fue lo que se hizo. Pero deberían de ser relacionales, pero no existe. El factor número 2, y nos indica que los macroeconomistas buscan asesorar a los gobiernos en sus decisiones sobre gasto e impuestos, lo que hace necesario considerar estas variables como exógenas. Porque era lo que les decía. Mire, usted haga su presupuesto general de acuerdo a el monto recaudado durante el año 2020. En pandemia, sin trabajar y todo, ¿qué pudimos haber aportado durante el año? Se redujo la tasa de recaudación desde el segundo trimestre, no digamos en el tercero. En el cuarto, tal vez cuando ya se había abierto el país, se recuperó un poco la economía, pero en el segundo y tercer trimestre del año anterior, la recaudación o la política fiscal fue mínima, a menos que se
lo único que nos pudo salvar en el mes de julio y que siempre nos salva casi todos los años es el pago de los impuestos de circulación. Entonces, ahora vamos a ver la determinación del punto de equilibrio. Y nos indica que el equilibrio en el mercado de bienes requiere que la producción, o sea, Y, sea igual a la demanda de bienes, Z. Eso es lo que se esperaría. Tratar de llevarla como una economía cerrada. Pero no es así. Entonces nos dice que la condición de equilibrio implica que la producción Y debe ser igual a la demanda y la demanda Z, que a su vez dependa de la renta Y o la renta disponible, que esta debe de ser igual a la producción. Imposible. Entonces dice que Y debe de ser igual a Z. Entonces Y debe de ser igual a CO más C1. Miren, CO más C1, que es la propensión marginal, es decir, una base de inicio más el incremento, que va a ser igual a Y, la producción, que Y sea igual a menos los impuestos más las importaciones más el gasto público. Ahí se daría una determinación del punto de equilibrio para que sea una economía relativamente creciente en función de ese 4.5%, pero no va a ser así, sino que ese 4.5 se proyecta sobre la inversión, es decir, un beneficio económico para los productores, exportadores, no así para los consumidores. Para el consumidor lo único que nos va a garantizar es que hay dinero para pagarnos un salario. Eso es lo que se va a dar dentro del crecimiento de la economía en este año según lo proyectado. Entonces, así es como funciona, compañeros. Y ahora veámoslo gráficamente. Entonces, gráficamente, el comportamiento del punto de equilibrio va a ser el siguiente. Esa condición de equilibrio. Entonces nos indica que el equilibrio en el mercado de bienes para la producción se encuentra en su nivel de equilibrio. Para que se encuentre en su nivel de equilibrio debe ser igual a la demanda. La producción igual a la demanda. Guatemala no produce para satisfacer la demanda de la población, entonces nosotros básicamente un punto de equilibrio no lo vamos a tener macroeconómicamente. Pero sí, si nos venimos a realizar el reajuste de acuerdo a su nivel de producción, entonces ahí establecemos un nivel de demanda. ¿Y va a ser consumida? Va a ser consumida. ¿Por qué? Porque como les digo, como no se produce lo que necesitamos, cualquier nivel de producción va a ser adecuado, porque va a ser consumido. Quiere decir que no van a haber pérdidas en la rentabilidad o en función de la renta. Otro punto, se representa la demanda como una función de la renta. Y es lógico, es lógico. Si nosotros demandamos un producto es porque tenemos una capacidad de pago. Y esa capacidad de pago ya nos da un potencial económico que puede ser considerado dentro de los ingresos o dentro de la renta disponible para el Estado. Entonces, en equilibrio, la producción es igual a la demanda. Entonces, aquí está, donde Y es igual a Z. Recuérdense que aquí comenzó CO y aquí, por aquí va C1. Entonces, esta sería la demanda y la producción. Miren, la producción debería de superar a la demanda. Era lo que les decía, la oferta agregada, que pasaba del PIB potencial. Quiere decir que la oferta está en la capacidad de producir una mayor, poner a la disposición de los consumidores una mayor cantidad de productos de lo que demanda. Eso debería de ser el comportamiento. Bien, entonces, con eso ya estaríamos llegando
a lo que es el final del curso y como les indicaba, para concluir, siempre de la misma forma, acá están las preguntas donde se nos indica que son los bienes y servicios comprados por los consumidores. Pregunta número 2, significa que esta ecuación es una entidad o definición. Pregunta número 3, es la renta que queda una vez que los consumidores han pagado impuestos y recibido transferencias del Estado. Eso lo hemos visto en varias ocasiones. Tenemos variables que no son explicadas dentro del modelo, ¿no? Y se da cuando existe un equilibrio entre la demanda y la oferta agregada. Se da cuando no existe un equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. Bien, entonces con esas preguntas nosotros llegamos al final de la clase y ya solo me resta indicarles muchas gracias por su atención prestada. Les deseo una buena tarde, un buen provecho, una semana llena de éxitos y muchas bendiciones. Los veo la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.